Hola, soy Saraki y voy a leerte el libro de Dross, Valle de la Calma. Espero que lo disfrutes. Capítulo 12. De más está decir que Bran no pudo conciliar el sueño en lo que quedó de la noche. Eso era lo de menos, porque no se sentía cansado. Ahora eran las 7 y lejos de sentir la frescura matutina, tenía esa sensación añeja revoloteando en su cabeza, ese aura pesada que lo rodea a uno cuando no ha dormido en todo un día. Lo bueno era que si se mantenía despierto hasta la noche caería rendido y podría estar ausente durante los momentos en que los fenómenos del San Niño eran más proclives a manifestarse. Sostenía la nota nueva junto con la vieja, la que le advertía que debía llamar a Susana. Ambas estaban escritas por personas diferentes. ¿Quién la había enviado y por qué le había advertido que no abriera la puerta? Vos sabés bien por qué. De repente se repetía a sí mismo: sabes que había alguien detrás de ella y te da miedo acercarte. Lo lógico era pensar entonces que quien había escrito la nota no era la misma presencia que se hallaba detrás de la puerta al momento de recogerla. Y si hubiese girado el picaporte, ¿con qué me habría encontrado? Era mejor no dejar volar la imaginación. Aun si él no supiera que ni eso habría sido suficiente para hacerse una idea de lo que vería. Le pedían que fuera al manicomio. Para ir allá tenía que salir del hospital y rodear el edificio. Si bien la nevada y la brisa comenzaban siempre que intentaba escaparse, tal vez ahora, al intentar llegar al área contraria, esta lo dejaría en paz. O tal vez se presente algún otro inconveniente. Trata de pensar en todos los males posibles para que el hospital se le acaben las ideas. Las cosas serían pero tan fáciles si todo estuviese sujeto a esa sencilla regla. O tal vez no, tal vez todo lo contrario. Tengo la imaginación de un artista, no la de un escritor loco. Lo siento, lo siento. Lo más triste es que ese lo siento se lo estaba diciendo a sí mismo. Pero era desde el vamos cuando las cosas comenzaban a complicarse. ¿Puedo confiar en quien escribe la nota? ¿Qué espera de mí? ¿Qué quiere que vaya a hacer? Justo cuando el freno comenzaba a cerrarse sobre el riel, Abraham examinó su situación desde un punto de vista más alto. Vos no controlas al hospital. No pienses como si lo hicieras. No es cuestión de poder, confiar o no. Es cuestión de que puede elegir cuándo estar a salvo y cuándo no. No es cuestión de que puedas elegir cuándo estar a salvo y cuándo no. Vos no tenés el poder de elegir eso. No aquí. Es cuestión de que no hacer nada significa no tener otra opción más que quedarte en la cama hasta que se te acabe la comida, hasta que el hospital decida matarte. Todo eso lo pensaba no solo con palabras, sino también con una marea de juegos mentales que se mezclaban con imágenes y verbos.
que del hospital y si quería jugar con él y llevar la tortura a nuevos niveles. No, eso no lo sé, eso no lo puedo saber. No puedo tampoco intentar entender a esos niños. Abraham se preguntaba una última cosa: ¿que habrá alguien vivo dentro del manicomio? Mientras estaba sentado en el suelo haciéndose un sándwich de jamón, queso y mayonesa, Abraham meditaba sobre algo que le resultaba positivo. No quedé encerrado por la experiencia de anoche. Anota otra cosa por si acaso algún día haces una tesis al respecto. Chabón, el ser humano puede acostumbrarse a casi cualquier cosa. Solo dale un poco de tiempo y puede acostumbrarse a casi cualquier cosa, pensó masticando. No se había sentido tan optimista en días. Después de la comida iniciaré la incursión al manicomio. ¿Había alguna vía para llegar allí sin tener que salir del hospital? No lo sabía, pero tampoco le interesaba saberlo. A él le bastaba tener la certeza de que podía llegar y tenía el presentimiento de que, para bien o para mal, nada iba a impedírselo. Además era de día y la nota le decía claramente: no salgas de noche. Y la gripe, el acceso de gripe que hasta hace poco estaba sintiendo, había desaparecido casi. A Dios gracias. En cualquier situación hubiese sido un problema. Abraham podía ser algo quejoso, detestaba sentirse mal, podía tener una rodilla adolorida, un brazo acalambrado o incluso tortícolis, pero la fiebre no, eso sí no lo soportaba. Sin embargo, descubría que en su situación cualquier pensamiento optimista era casi igual a sentirse saludable. Una voz muy profunda y sabia, que desgraciadamente nunca estaba al mando en su cabeza, ni en la gran parte de los hombres, le dijo: lo daría todo por sentirme siempre así, en todas las situaciones malas. Después de desayunar, se le pasó que todo aquello se sentía como una verdadera excursión, y lo era de hecho. Al levantarse del suelo, casi esperó sentir el peso de alguna mochila. Contempló por última vez sus provisiones de comida, heladas justo tras el vidrio de la ventana. Se dio vuelta para observar sobre su cama. La mancha estaba más grande que ayer. La mancha estaba más grande que ayer, por lo menos el doble, y tenía además la particularidad de que parecía estar saliéndose de la pared. La contemplación de aquello fue el único elemento amargo de esa mañana. De resto, todo parecía estar marchando sobre ruedas. Antes Abraham la hubiera tocado, pero ahora sospechosamente no quería acercarse para averiguar más al respecto, y de todas formas era dudoso que sacara algo provechoso de ello. Cuando la puerta de su habitación se abrió, las bisagras rechinaron más de lo normal. Pero tal vez sea por el silencio, pensó. Al fin y al cabo, ahora el hospital se ha revelado. Aquella frase había venido tras una ecuación de pensamientos bastante sencilla. El san niño ya no necesitaba obrar con sutileza para asustar a Abraham. La discreción se había acabado. Se había vuelto un pandemonio al que ya no le importaba
levantarse arbitrariamente. Recordó el incidente de la radio el día de ayer. Al observar el largo pasillo que se extendía de izquierda a derecha, a Abraham le pareció que lucía mucho más antiguo que antes. Lo antiguo no era la palabra, sucio, abandonado. Sí, eso era lo que parecía. Al ser blancas las puertas y blancas las paredes, las manchas, las impurezas en el color, los tonos opacos y la mugre acumulada entre las esquinas se hacían mucho más vistosas, todo sumido en el más espectral silencio. El cambio que había entre el día de su llegada y el ahora era obvio. Tenía que ser otra manifestación maligna del Sandiño. Decidió bajar a la primera planta por la escalera del personal. Cada paso que daba producía resonancia en las paredes y los ecos se triplicaban. Tras la recepción no había nadie. Al parecer su amiga Margot se había tomado el día libre. Caminó lentamente por la sala, observando que todo a su alrededor se hallaba polvoriento, abandonado e inmundo. Lo mismo se observaba sobre la mesa de la recepción. Los pedazos de vidrio seguían desperdigados por el piso. La suela de sus zapatos crujía al aplastar los fragmentos que habían quedado en su incursión al restaurante. Levantó el banquito tras la recepción, ese sobre el que Margot solía colocar su maldito trasero de poltergeist, aparentemente desmaterializado. De vuelta a la caja de herramientas del San Niño. Dudo que le importe que haga esto, musitó con satisfacción. Lo arrojó contra la vidriera de la puerta, haciéndola explotar. El ventanal se vino abajo entre cristales rotos y una lámina de plástico. Aquello sin duda ahorraría mucho más tiempo que intentar abrir la puerta luchando con 1,5 metros de nieve. Al salir sintió algo que de inmediato despertó sus sentidos y que sin dudas le hacía falta: aire fresco, olores, la sensación de exterior. Respiró profundo y observó a su alrededor, deseando que la satisfacción se prolongara lo más posible. Comprendió que hace falta estar mal para apreciar algunas pequeñas cosas de la vida. Bajó las escaleras, ensuciándose las piernas de nieve y luchando por mantenerse en pie. Le hubiera ayudado un par de raquetas que se usan para caminar sobre la nieve. Tenía que arreglarse igual. Al erguirse y sacudirse el cuerpo, observó un paisaje que lo dejó anhelante. La salida del hospital tras el largo camino de la arboleda. Su cerebro se despertó de inmediato, enviándole sensaciones que eran como picadas de avispa, alborotando su corazón y erizando sus vellos. Quiso sonarse los dedos, masticar algo. La ansiedad le estaba subiendo por las venas. Podía sentir el latir de sus propias sienes. No estaba pensando algo concreto, pero sabía bastante bien lo que quería, lo que deseaba: intentar escapar. Esa mañana se había presentado como 1,000,000 de pesos para él. La esperanza resurgía, sí,
sabía en el fondo que no lo iban a dejar irse tan fácilmente. Como para corroborar las últimas dos ideas, una ráfaga helada, violenta, le removió los cabellos y lo obligó a cerrar los ojos. En fila para el manicomio, suspiró como si estuviera cansado y giró la cabeza. La silueta de la segunda torre emergía tras la primera. El manicomio era más oscuro que el hospital, aun cuando ambas fueran fachadas gemelas. Desde arriba el muchacho luchaba por navegar entre la nieve, apoyándose de manos y piernas. Hasta acá lo dejo. Espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren que relea algún capítulo, algún video, me dicen y lo hago. Nos vemos en la próxima. Chao.